Bueno, estamos bien. Vamos a ver anestésicos locales. Vamos a tratar de definirlos, hablar un poquito de la farmacocinética, farmacodinamia, efectos adversos, toxicidad, usos, cosas importantes. Antes que nada, los anestésicos locales son drogas que independientemente si hacen anestesia o no, es muy probable que se encuentren con su uso frecuentemente, eh, hasta en una guardia externa de clínica médica para suturar una herida o eh, para colocar una vía periférica, para colocar un acceso, para realizar un acceso venoso central en el piso de clínica médica, en terapia intensiva. Son drogas muy nobles en algún sentido, que pueden dejar de serlo en determinados contextos. Así que vamos a tratar de abarcar las cosas más importantes. De cualquier manera, lo que yo les recomiendo es que lean el capítulo, eh, particularmente del Velázquez, de la edición 19, si pueden, de anestésicos locales, que la charla está sacada un poco de ahí, un poco del Guzmán, un poco de la experiencia, y es cortito, se lee en media hora, ponen el capítulo tranquilamente, está muy lindo y muy organizado, a efectos del examen y de la vida en general. Bueno, ¿qué vamos a decir de anestésicos locales? Lo que vamos a decir en primera instancia es que son drogas que bloquean la conducción nerviosa de manera temporal, reversible y que no afectan la conciencia, ¿sí? Las fibras de menor diámetro suelen ser las principalmente afectadas, y a medida que uno aumenta la dosis, la concentración o el volumen de anestésico, puede ir bloqueando las siguientes fibras, en el orden que vamos a describir en este momento. Fibras autonómicas en primera instancia, con lo cual clínicamente uno lo ve como una vasodilatación. Fibras de conducción dolorosa tipo C, fibras de sensibilidad térmica, y luego recién se bloquearía lo que es la propiocepción, el tacto, la presión y las fibras motoras. Entonces primero nos daría una pérdida de sensibilidad y luego una pérdida motora si seguimos administrando el anestésico. Los anestésicos locales básicamente son tres cositas unidas, ¿sí? Tenemos una porción lipófila, que es la cabecita que están viendo ahí, aromática, que puede ser derivada del ácido benzoico, paraminobenzoico o de la linina. Tienen una cadena, ¿sí? Que es una cadena intermedia que tiene enlaces éster o amida, esto es importante, que determina la duración de acción, el metabolismo o la toxicidad. Y una porción hidrófila, que no sé si se ve en mi mouse, pero es una porción hidrófila, ¿sí? Que puede estar cationizada o no. Esto quiere decir que puede estar ionizada o no. Retengamos este dato. Suelen ser bases débiles con un pK aproximadamente de 7,5 a 9. Se ionizan en el medio ácido y a mayor pK, mayor será su latencia de inicio de acción. Con lo cual, a mayor pK de la droga, más tarda en hacer efecto. Bien. Esta es una imagen sobre su mecanismo de acción, cómo funcionan los anestésicos locales. Esto está sacado del Velázquez. A grandes rasgos, el anestésico local de forma no ionizada, que recordemos es la forma soluble a través de las membranas biológicas, ingresa a la célula. Ahí se va a producir un equilibrio entre la parte ionizada y la no ionizada. ¿Por qué? Porque el pH intracelular es distinto que el pH extracelular, tiende a ser más ácido, y la forma cationizada es la que se va a unir al receptor, al lugar de unión de los anestésicos locales, que bloquea el ingreso, la conductancia del sodio en canales sodio-voltaje dependiente. ¿En qué termina esto? En que pierde la capacidad de despolarizarse de esa célula y de conducir un estímulo nervioso. Esto es una imagen, un esquema un poco más esquemático, para la redundancia, donde vemos la fracción ionizada y la no ionizada, y cómo la cationizada es la que va a bloquear desde el lado interno al receptor. Recordemos que la droga ingresa a través de la membrana, difunde, no es que ingresa por un receptor, ingresa a través de la membrana, que es una bicapa fosfolipídica, de forma no ionizada, y una vez adentro se cationiza y puede ir a bloquear el receptor sodio voltaje dependiente. Bien, lo que hacen es bloquear, como dijimos, entonces hasta ahora tenemos la conducción nerviosa de forma temporal, reversible y sin afectar la conciencia. Se van a diferenciar entre sí por latencia, por duración de acción
por potencia y por toxicidad. Y van a producir un bloqueo diferencial de fibras nerviosas. En este cuadro que les traigo van a ver un poco los distintos fármacos que hay y cómo se diferencian entre sí. Podemos ver, por ejemplo, la lidocaína con un pK de 7,9. Y recordamos que el pK está relacionado con la latencia de inicio de acción, va a ser un poco más rápida que la bupivacaína, que tiene un pK de 8,1. Otra de las propiedades que podemos linkear a propiedades físico-químicas es la duración de acción. A mayor a mayor unión a proteínas plasmáticas, mayor va a ser la duración del fármaco. ¿Por qué? Porque la fracción libre es menor para poder ser metabolizada. Y podemos relacionar también la solubilidad con la potencia. Todo esto de dónde se deriva de la estructura química que vimos al inicio. No es necesario que lo sepan en perfección, pero sí quiero que vayamos razonando de dónde salen estas propiedades y por qué se diferencian los distintos fármacos. Bien, otro cuadrito, no importa, pero podemos ver algunos datos para comparar si quieren razonarlo en algún momento. Y vamos a hablar entonces de la farmacocinética. Hablamos del mecanismo de acción, de las propiedades generales de los fármacos y vamos a hablar de la farmacocinética. ¿Cuáles son las vías de administración de los anestésicos locales? Y la realidad es que existen un montón, son muy variadas y yo les puse acá algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Pueden ser intratecal o intrarraquídea, peridural, pueden ser faciales a través de las fascias que bañan los nervios, que recubren los nervios, puede ser tópica, puede ser para las mucosas, por ejemplo, tópica, puede ser intravenosa, puede ser, hay un montón. Entonces, acá hay más, pueden ser a través de parches, transdérmicas. Lo importante es que recordemos que las vías de administración van a estar, como siempre decimos, vinculadas al efecto que nosotros vamos a estar buscando, dónde queremos que actúe esa droga. No es lo mismo que queramos bañar nervios periféricos para hacer un bloqueo nervioso, que puede ser intrafacial. Hablo yo de las fascias que recubren los músculos donde transcurren los nervios periféricos. Que hacer un bloqueo central como una peridural o hacer una anestesia raquídea, en la que vamos a buscar una anestesia regional o tener que hacer un bloqueo infiltrativo para poner una vía periférica para que no le duele el pinchazo. La vía intravenosa se puede utilizar, vamos a leer que en algunos textos está como prohibida la vía intravenosa o que hay un concepto de que la vía intravenosa no se puede utilizar. Sí, se puede utilizar, se usan anestésicos locales por vía intravenosa, yo uso anestésicos locales, la lidocaína por vía endovenosa, pero no lo busco con un efecto de anestésico local, sino como estabilizante de membrana, como antiinflamatorio, sí, como coadyuvante analgésico en situaciones particulares que las damos intraquirúrgicas. No por eso se va a intoxicar el paciente si siempre tenemos en cuenta que conocemos las características del fármaco, las características del paciente y cómo lo estamos administrando. ¿Sí? Esto es una revisión de Cochrane que habla de esto que les estoy contando, pero no quiero que lo asocien con vía intravenosa prohibido, sino como que normalmente, salvo en anestesia, cuando buscamos administrar un anestésico local, el efecto que queremos es justamente local, no sistémico. Entonces, si estamos yendo a la vía intravenosa, algo de lo que estamos haciendo está mal porque no vamos a tener un efecto local y sí podemos tener efectos adversos sistémicos que no queremos. Bien, como les dije hace un rato, los anestésicos locales se clasifican según el tipo de unión que tenía esta cadena en amidas o ésteres. Las amidas son estas: lidocaína, ropivacaína, bupi y levobupi, mepivacaína y prilocaína. Y los ésteres son cocaína, que es el más clásico y antiguo anestésico local, hasta que se dieron cuenta que tenía un potencial adictivo importante y se dejó de utilizar. Procaína, tetracaína, benzocaína. ¿Cómo me acuerdo yo cuál es cada uno? Ah, qué lío. Bueno, fácil. Amidas tienen dos letras I. Los ésteres tienen una letra I. Cocaína tiene una letra I. Lidocaína tiene dos letras I. Entonces, ya con eso. Ahora, ¿cómo se acuerdan si es amida o éster una I o dos I? Bueno, invéntense una reglita. Pero esa es la forma más fácil. Bien, absorción. Va a depender principalmente de la irrigación sanguínea del sitio que nosotros estamos administrando, de la dosis, del volumen y la concentración que estamos dando y de la temperatura del medio, de la posición, de un montón de cosas, de factores que dependen siempre del sitio en el cual nosotros estamos administrando el anestésico local. No es lo mismo
un pedazo de piel bien vascularizado, rojo, caliente, que una parte del cuerpo que está fría y poco vascularizada. Recordemos que para que se absorba y pase a sistémico necesitamos que pase a la circulación sanguínea. Si está mal vascularizado, la llegada de sangre es menor, el caudal el potencial de lavar el anestésico es menor. Entonces va a tardar más en absorberse ese sistémico y a su vez va a durar más tiempo en sitio local. Y su efecto local va a ser mayor por más tiempo. Entonces, por ahí hice un poco de lío con esto. Pero lo importante de la clave de la absorción es que recordemos que el anestésico local, por ejemplo, lidocaína, lo infiltramos en un pedacito de piel, infiltramos lidocaína. La lidocaína se va a metabolizar por hígado. Entonces, para que esto llegue al hígado, la sangre tiene que venir, lavarlo y llevárselo al hígado. ¿Qué puedo hacer yo para que la duración de la lidocaína acá sea un poco mayor? Le podemos adicionar epinefrina a la mezcla de anestésico local, a la lidocaína. ¿Qué vamos a lograr con esto? La epinefrina, alrededor de más o menos 5 gamas por mililitro de solución, no importa, pero sí son dosis muy bajas, va a producir vasoconstricción. Agonista alfa 1, vasoconstricción. Vasoconstricción, la llegada de flujo sanguíneo es menor, tarda más tiempo en lavarse, por lo cual tarda más tiempo en metabolizarse en el hígado y la duración en sitio que yo quiero, sitio de efecto, es mayor. Entonces, una estrategia para disminuir, minimizar la absorción de un anestésico local es adicionar un vasoconstrictor, por ejemplo epinefrina. A su vez, adicionar epinefrina también lo que nos permite es contar con un margen de seguridad al saber que no se va a absorber rápido todo el fármaco, no va a ser un pico plasmático y el riesgo de intoxicar a ese paciente es un poco menor. Nunca es nulo, sí puede ser menor. Vamos a hablar ahora del metabolismo. Absorción, metabolismo. Teníamos amidas y ésteres. Fácil. Los ésteres se hidrolizan en plasma por pseudocolinesterasas plasmáticas. No están en brecha sináptica, son pseudocolinesterasas. Las amidas por un mecanismo microsomal hepático dependiente de flujo sanguíneo. Efectos adversos y efectos tóxicos de los anestésicos locales. Acá les nombro los más importantes y les subrayé algunos y ahora explicamos por qué. A nivel cardíaco, todo lo que es cardiovascular, pueden producir hipotensión, bradicardias, ¿sí? Los anestésicos locales, la lidocaína, por ejemplo, tiene propiedades antiarrítmicas, estabilizantes de membrana, alteran la conducción al sodio, alteran los potenciales de acción y aumentan el periodo refractario, por lo cual son factibles de producir bradicardias, arritmias, hipotensión, colapso cardiovascular, ¿sí? Eso es lo peligroso, eso lleva a la muerte de un paciente que se intoxica con anestésico local. Hay algunos que son más tóxicos que otros, la bupivacaína es más cardiotóxica que la ropivacaína, la lidocaína es un poco más estable en ese sentido. A nivel neuro, ¿qué vamos a encontrar? Somnolencia, vértigo, confusión, adormecimiento perioral, esto es un poco característico, zumbidos, tinnitus y convulsiones. Cuando un paciente que hicimos un bloqueo periférico, esto lo podemos hablar un poco más en el práctico, pero hicimos un bloqueo periférico, le inyectamos una X cantidad de volumen en un compartimiento perimuscular, perinervioso, hicimos 30 mililitros de una solución de lidocaína ropivacaína, por ejemplo, bajo guía ecográfica, lo que quieran. El paciente empieza con adormecimiento, medio confundido, ya no nos responde como hace un rato. Si le preguntamos puede ser que tenga zumbidos, que tenga adormecimiento perioral, todo eso son los primeros síntomas que aparecen de la intoxicación. Entonces nos sirve para estar atentos y para manejar el cuadro. Usualmente primero aparecen los síntomas neurológicos y luego siguen los síntomas cardiovasculares, con arritmias, con hipotensión, con colapso cardiovascular. Otros que pueden aparecer son sabor metálico, digeusia, si uno le pregunta al paciente tiene sabor metálico en la boca. Alergias, como todas las drogas que tenemos. Se pueden producir alergias a anestésicos locales, con lo cual se contraindica su uso. Y pueden producir metemoglobinemia, más raro. ¿Qué les iba a decir de esto? Bien, paciente intoxicado con anestésico local, hay que ya mismo tratarlo, hay que diagnosticarlo y tratarlo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Colapso cardiovascular, convulsiones. Bueno,
El ABC, como todo, ya lo van a ver en tóxico, pero es asegurar la vía aérea, tratar de obtener un buen acceso endovenoso, pasarle volumen. Y lo que lo va a sacar de la intoxicación es un antídoto, es que el anestésico local deje de bloquear el canal de sodio y que vuelva a tener conducción a través de sus nervios. ¿Cómo logramos esto? Existe presentación comercial del antídoto, se llama Lipofundin o Intralipid, son las marcas comerciales. Lo que son, van a ver que es blanco, es parecido al Propofol, casualmente son dos drogas blancas, el Propofol y el Lipofundin. Y tiene fosfolípidos, lo que hace es absorber o englobar a la molécula del anestésico local y eliminarla, permitir que se deje de unir al canal de sodio voltaje dependiente. De esta manera lo que logramos es disminuir la unión del anestésico y disminuir los efectos tóxicos. Esto se pasa por vía intravenosa relativamente rápido. Siempre primero el soporte mientras vamos a buscar el Lipofundin. Paciente que hizo un shock cardiovascular, se paró, hizo un paro cardiorrespiratorio, se trata el paro mientras que alguien vaya a buscar esto. Si no está, que esto puede llegar a ser caro, si no está en el centro en el que trabajan, siempre está bueno saber si van a hacer algún bloqueo, si van a utilizar anestésicos locales, si cuentan en la institución con Lipofundin, con Intralipid y dónde está. A veces está bajo 7 llaves en la farmacia del sexto piso, entonces está bueno saber dónde está. Si se necesita rápido, lo mandan a buscar. Si no, hay una forma que no es muy, que es medio casera, que es la alimentación parenteral, que tiene fosfolípidos, tiene grasas, que también se unen a los anestésicos locales y sería una forma de terminar, de hacer un antídoto, terminar con intoxicación. Bien, hasta acá llegamos con anestésicos locales y vamos a ver qué nos queda. Cualquier duda, cualquier consulta me escriben o lo vamos a ver en el práctico, así que no tengo ningún problema. Gracias.